Ustedes saben que yo vivía acá en esta ciudad. En realidad vivía en Corrientes, del otro lado del río. Y allí dirigía una fábrica de cerveza. Viví 3 años en esta zona. Y fueron 3 años en los cuales yo no hablé en absoluto de lo que me había pasado en la cordillera. Fueron 3 años como los 35 años que viví desde que me caí en la montaña hasta que empecé a hablar del tema. Es que el tema de los Andes era un tema particular, era un tema privado. Yo no lo hablaba solamente que con mis hijos, mi familia, con muy pocas personas. En algunas ocasiones me salía el tema. Por ejemplo, volando sobre la cordillera de los Andes, de repente el avión se empezaba a mover, me ponía nervioso y ahí automáticamente me brotaba y se lo contaba a la persona que estaba de al lado. Lo que sucedía es que la persona que estaba al lado se levantaba y se iba, o sea que realmente era un tema demasiado fuerte. Pero lo concreto es que durante 35 años y los 3 años en que yo viví aquí en esta zona, hice una vida normal, hice una vida como la de cualquier otro. Aquí en Corrientes tengo muchos amigos, celebré mis 40 años, celebré los 15 de mis hijas, he venido a Resistencia y siempre era yo una persona común y corriente en la cual lo que me había pasado en los Andes era un tema particular. Por eso es tan importante para mí hoy venir acá y contarles que yo, además de haber hecho todo ese tipo de cosas, me había caído de los Andes y que esta de alguna manera es mi historia. Lo que voy a hacer es contar 2 o 3 situaciones, hacer unas reflexiones y les voy a pedir que me acompañen. Hoy es 16 de noviembre. El 16 de noviembre de 1972, hace 40 años exactamente, hacía 33 días que nos habíamos caído en la cordillera. Habíamos tenido un accidente, éramos 45 personas en ese avión. Después del accidente quedamos 27 personas vivas. 18 murieron en el accidente o en los días posteriores. Pero ya habían pasado 33 días. Y en esos 33 días habíamos aprendido algunas cosas. Habíamos probablemente pasado lo peor. Quedamos 18 personas vivas. Los 37 días que faltan, 2 personas más murieron. Pero los primeros 33 días fueron tremendos. Fueron días donde nos tuvimos que acostumbrar a vivir totalmente en la incertidumbre. No sabíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotros éramos una delegación de un equipo que iba a jugar un partido de rugby y de golpe nos encontramos a 4.000 metros de altura, perdidos, sin saber qué hacer, sin entender la montaña, sin el abrigo adecuado, sin la ropa adecuada, totalmente perdidos y abandonados. Teníamos una pequeña radio, con lo cual escuchábamos las cosas que estaban pasando sobre nuestro rescate. Y ahí escuchábamos incluso a nuestras madres y gente que hablaba de lo que nos había pasado. Pero no se daban cuenta de que los estábamos escuchando. Nos dábamos cuenta de que la gente obviamente creía que los habíamos muerto. Un día pasó un avión volando sobre nosotros. Era un avión de la búsqueda. Nosotros sabíamos que era un avión de la búsqueda. Inmediatamente salimos a hacer señales, a tratar de que nos vieran. Pero el avión pasó. Y al día siguiente vuelve a pasar y esta vez hace una cruz encima nuestro, mueve las alas. Entendimos de que era una señal de que nos habían visto. Y como nos habían visto, ya íbamos a ser rescatados. Con lo cual hicimos una fiesta y nos comimos todas las provisiones que teníamos.
y nos quedamos sin nada. Total, al día siguiente íbamos a ser rescatados. Pero el día siguiente nadie nos vino a buscar. Y lo que sí fue que escuchamos en nuestra pequeña radio la noticia de que la búsqueda se había cancelado, que había sido abandonada, que ya no nos iban a buscar más porque no había ninguna posibilidad de que nosotros estuviéramos con vida. Así que el grupo tuvo que tomar algunas decisiones. Ya no nos venían a buscar, ya no teníamos nada que comer. ¿Qué íbamos a hacer? Y así, poco a poco, desde nuestro instinto de supervivencia más sencillo, más simple, nos dimos cuenta de que teníamos el cuerpo de nuestros compañeros muertos como una ofrenda para que nosotros nos pudiéramos alimentar. Y así fue como, sin pensarlo demasiado, sin grandes discusiones, de vuelta desde nuestro instinto de supervivencia, empezamos a alimentarnos. Y una vez que empezamos a alimentarnos, sentimos que habíamos cruzado una línea, que le estábamos encontrando la vuelta a la montaña y que íbamos a poder durar lo necesario, lo suficiente, que íbamos a poder estar fuertes hasta aguantar que nos vengan a buscar o eventualmente nosotros enviar una expedición que nos vengan a rescatar. Y en eso estábamos pensando cómo íbamos a salir, cuando un día, cerca de la tardecita, estábamos descansando en el avión, cuando de golpe tuvimos un ruido fuertísimo. Sentimos un ruido muy fuerte afuera en la montaña, que no habíamos escuchado nunca. Y en segundo, toneladas de nieve nos cayó sobre el avión y entró dentro del avión por la parte de atrás que estaba abierta a la montaña. Fue tremendo. Yo me quedé totalmente tapado por la nieve. Al principio podía respirar porque la nieve es porosa y deja pasar el aire. Pude inflar mis pulmones y mi estómago y dejar un espacio entre la nieve y mi cuerpo y continuar respirando. Pero después la nieve se congela y cuando la nieve se congela el aire deja de pasar. Con lo cual de vuelta traté de salir hasta que me empecé a sentir muy cansado. Me sentía cansado, ya no podía más. Así que me empecé a dormir, me empecé a entregar muy tranquilo, muy suavemente. Y cuando estaba prácticamente ido, uno de mis compañeros me saca la nieve de la boca y vuelve el oxígeno a mis pulmones. Y cuando vuelve el oxígeno a mis pulmones, vuelven las ganas de seguir luchando por vivir. Y ahí de vuelta vuelvo a probar, a tratar, a incorporarme de esa nieve que me tenía atrapado. Finalmente me sacan. Pero esos días fueron tremendos. Ese alud mató a 8 personas. Mató al capitán del equipo que había sido tan importante en los primeros días. Mató a la única mujer que todavía seguía viva. Nos quedamos 19 personas después de la luz. Y después de la luz el grupo tuvo que reconstituirse. Ya estaba claro que no nos iban a venir a buscar. Ya estaba claro de que nosotros teníamos que salir de la montaña. Y entonces desde nuestras debilidades y fortalezas relativas, cada uno de nosotros fue aportando lo que podía a ese grupo que se estaba armando en la cordillera. Ya no importaba tanto de dónde veníamos, quiénes éramos, si éramos jugadores de rugby o no. Lo único que importaba ahí era que éramos seres humanos luchando por sobrevivir. Y ahí en el trabajo de luchar por sobrevivir, enfrentando distintas adversidades que se nos fueron presentando, fuimos construyendo ese sentido, ese espíritu de grupo, que permitió que el grupo siempre estuviera organizado. Ninguno de nosotros se quiso escapar solo. Todos teníamos claro de que nos íbamos a salvar si manteníamos esa unidad. Y así fue como elegimos a nuestros caminantes. Nuestros caminantes eran los más fuertes, los más decididos, los que se querían ir. Pero también ellos esperaron hasta que el grupo estuviera listo, hasta que de alguna manera era obvio que lo único que podíamos hacer era empezar a caminar por la cordillera en busca de una salvación. Finalmente, el 10 de diciembre,
Canesa, Parrado y Vicentín empiezan una inmensa caminata a través de la cordillera de los Andes. Nosotros lo vimos subir cada vez un puntito negro más chiquito en la montaña hasta que finalmente ellos llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, lo único que pueden ver es más y más montañas. Y sin embargo, deciden seguir caminando. Deciden eventualmente morir caminando, porque no tenía sentido volver al avión y empezar de nuevo. Así que esa caminata increíble en la cual finalmente 2 de mis compañeros llegan a Chile y envían un refuerzo, fue el resultado de ese trabajo de todos nosotros. Porque ellos eran nuestras piernas, nosotros trabajamos para que ellos tuvieran las mejores posibilidades de llegar a alguna parte. Finalmente, el 22 de diciembre se produce el rescate. El primer día, 6 de los 16 que todavía estábamos vivos, allí en la montaña fuimos rescatados. Más los 2 expedicionarios, éramos 8 que salimos ese día. Y al día siguiente salieron 8 más. Eso fue entre el 22 y el 23 de diciembre, 70 días después de que nos habíamos accidentado en los Andes. Miren, nosotros cuando caímos en la montaña éramos chicos comunes y corrientes. Teníamos entre 16 y 25 años. Cuando salimos de la cordillera, salimos como gente que había sufrido mucho, que había aprendido algunas cosas. Salimos obviamente delgados, a punto de la muerte, muy contentos de salir de la montaña, pero por otra parte con algo como que de enojo, ¿no? Nosotros estamos demandantes, exigentes, porque nosotros no nos habíamos muerto nunca. Nosotros nunca dejamos de estar vivos. Aún allá perdidos a 4.000 metros de altura, siempre estuvimos vivos. Y yo recuerdo que la gente no entendía cómo nosotros volvíamos de la muerte. Nosotros no volvíamos de la muerte, volvíamos de la vida, de haber vivido muy bajito, de haber estado en una situación muy límite, de vernos adelgazar todos los días, de sentirnos el pulso, ver que estábamos vivos, ver cómo respirábamos, de estar viviendo una inmediatez muy fuerte, pero siempre habíamos estado vivos. Yo recuerdo que me encontré con mi padre al día siguiente de haber salido a la montaña y él lo primero que me dijo fue: perdóname, Pedro, te había dado por muerto. Y yo no lo entendí porque yo no me había muerto. Me tocó tiempo entender que nuestra historia también es muy complicada para nuestros familiares y nuestros amigos. Porque para ellos nosotros habíamos muerto y nosotros 70 días después volvíamos de la muerte. En mi familia se tuvieron que producir arreglos. Imagínense, ya no íbamos a volver. Salvo mi madre, que siempre pensó que nosotros estábamos vivos, para el resto de la gente ya nos habíamos ido. Ahora, esta historia, que obviamente es difícil para nosotros y para nuestros familiares, es mucho más complicada para los familiares de los chicos que no volvieron. Ellos, el único problema que tuvieron fue que estaban sentados en el lugar equivocado el día que nos accidentamos en el avión. O estaban durmiendo en el lugar equivocado el día que tuvimos la avalancha. Ellos no eran ni mejores ni peores que nosotros. Algunos de ellos hicieron contribuciones enormes al grupo mientras estuvieron vivos y probablemente hubiesen hecho contribuciones mucho más importantes que nosotros si hubiesen seguido con vida. Y sin embargo no están. Están en nosotros. Y lo único que podemos hacer hoy es agradecer en silencio lo que ellos hicieron al morir, permitiéndonos a nosotros sobrevivir, estar acá y poder contarlo. Yo creo que nosotros no hicimos nada extraño. Lo único que hicimos fue dejar que nuestro instinto de supervivencia se desarrolle en pos de la salvación individual y del grupo.
Nosotros éramos gente común y corriente. Y lo extraordinario de nuestra historia, de alguna manera, es que demuestra cómo gente común y corriente, puesta en situaciones límites, puede alcanzar realmente resultados extraordinarios. Miren, cuando salimos allá de la cordillera, habíamos además experimentado algunas cosas. Primero, que después de subir una montaña y de salir de una montaña, hay otra más. Y de que eso es la vida, de ir subiendo montañas. Y el hecho de haber subido aquella montaña no me ha permitido a mí ver la vida de una manera totalmente distinta. Después de aquella montaña yo volví a Buenos Aires a trabajar, a la universidad, me casé, hice mi vida normal y durante 35 años no hablé de aquello. Y sin embargo tuve muchas otras montañas que subir. La otra cosa que es muy importante es que obviamente nosotros nos salvamos porque éramos un equipo, un grupo. Pero ese trabajo en equipo que nosotros hicimos no salió de la cabeza. No salió porque habíamos ensayado o trabajado, nada. Ese trabajo en equipo surge del instinto individual de sobrevivencia de cada uno, que es fuertísimo. Pero ese instinto individual nos decía de que para que cada uno pudiera salvarse nos teníamos que salvar todos juntos. Y por eso trabajamos todos juntos. Porque alineamos nuestros objetivos y sabíamos que teníamos que salir todos juntos, que nadie se iba a poder salvar solo. Y la otra cosa que siempre sentimos allá en la montaña era que no importa cuál grande sea nuestro objetivo, lo importante era estar vivos siempre, en cada momento, haciendo todo lo que había que hacer para sentirse lo mejor posible. Aún en las condiciones espantosas que estábamos, era importante estar lo mejor alimentados, era importante estar alertas, era importante estar enfocados. Nadie se puede morir un poquito. Si te mueres un poquito no llegas al final, no tiene sentido. No tiene sentido aflojar un poquito porque entonces se va todo al diablo. Y aquello fue un trabajo día a día, 24 horas a través de 24 horas. Si mañana estábamos vivos, era muy importante. Era que estábamos dando los pasos necesarios para una eventual salvación. Nosotros no estábamos seguros si nos íbamos a salvar o no. Sabíamos o intuíamos que teníamos alguna posibilidad, pero trabajamos como si nos fuéramos a salvar. Trabajamos duramente pensando de que podía haber esa salvación. Miren, si a nosotros, cuando nos caímos en la montaña, nos hubiesen dicho, no se preocupen, ya los vamos a venir a buscar, seguramente hubiésemos muerto todos. Lo que nos mantuvo a nosotros con vida fue la actitud, la incertidumbre, la necesidad de estar trabajando. 70 días era demasiado tiempo, no hubiésemos podido llegar y sin embargo llegamos. Hemos sido resilientes, eso sí, y hemos sido resilientes porque allá en la montaña no estábamos solos, éramos un grupo. Era un grupo de gente que se dio cariño, contención, amor. Ese mismo cariño, contención, amor que hemos sentido siempre que hablamos de nuestro tema. Si a nosotros cuando salimos de la cordillera nos hubiesen acusado de algo, nos hubiesen señalado con el dedo, probablemente yo me hubiese pasado la vida defendiéndome de lo indefendible. Y seguramente no hubiese podido reintegrarme a la sociedad, volver a hacer una vida normal, que es lo que más valoro desde entonces. Muchachos, muchas gracias por haberme escuchado.